Sandra sospecha que su esposo, Mark, la engaña cuando lo ve con una joven. El descubrimiento de pruebas alimenta sus sospechas, pero no está preparada para la impactante verdad que él revela durante la confrontación. Hola comunidad, antes de continuar, les pido que si les está gustando el video no olviden darle like, comentar y suscribirse. Gracias. Sandra se rió a carcajadas cuando Janet le contó un percance reciente con su hijo adoptivo, pero se calmó ante las miradas de desaprobación de otros clientes del lujoso restaurante mexicano donde cenaba con su mejor amiga. Las cosas que hacemos por los niños, sonrió Janet. Mark y tú deberían plantearse acoger niños. Es gratificante. Sandra suspiró, cortando una rodaja de limón que acompañaba a su ración de carnitas. Albergaba dudas sobre la posibilidad de establecer lazos afectivos con un niño de acogida y le dolía el corazón al saber que Mark y ella no podrían tener sus propios hijos. ¿Ese de ahí no es Mark?, dijo Janet de repente, distrayéndola. Sandra se deslizó hacia el extremo de la cabina en forma de herradura para poder mirar más allá de las frondosas macetas que sobresalían por encima de la mesa. Puede que esté aquí por negocios. Sé que a veces trae clientes a comer aquí. Allí, Sandra, justo al pasar la enorme chimenea, dijo Janet, tratando de orientarla. Sandra sonrió cuando vio a su marido zigzagueando entre las mesas situadas alrededor de la chimenea en la parte central del comedor. Estaba a punto de hacerle señas con la mano para llamar su atención cuando él se deslizó hasta el reservado que había detrás de ellos. «Siento haberte hecho esperar, cariño», dijo Mark, mientras sonreía tiernamente a una hermosa joven antes de tomarle la mano y darle un beso en los nudillos. El corazón de Sandra se aceleró. Janet se movió a su lado y le hizo un comentario en voz baja. «No estoy segura de que eso sea una reunión de negocios, cariño». A Sandra se le llenaron los ojos de lágrimas. A pesar de llevar 20 años casada, su marido tenía... ¿una aventura? Pero quizá me equivoque, continuó Janet en un susurro falsamente alegre. A menudo he tenido que flirtear un poco con posibles clientes para que se soltaran. Quizá Mark esté haciendo lo mismo. No, creo que las dos sabemos lo que está pasando ahí, Janet, siseó Sandra. Tomó el tenedor y se levantó. Voy a ir allí. Le diré lo imbécil que es y le clavaré este tenedor en el... «No lo harás». Janet puso las manos en los codos de Sandra y tiró de ella hacia la cabina. «No puedes ir corriendo allí y agredirlo, Sandy. Sí, esto parece increíblemente turbio, pero aún puede haber una explicación razonable». «Quizá tengas razón», dijo Sandra, tranquilizándose. Al final, ella y Janet se escondieron detrás de los tallos de una pequeña palmera para tener una visión clara de Mark y su... acompañante femenina. Observaron cómo él y la mujer susurraban y se sentaban más cerca, con el brazo del hombre alrededor de ella. Mark echó una mirada tímida al restaurante antes de levantar su menú como un escudo, ocultando por completo su rostro y el de la mujer. La imaginación de Sandra se desbocó con horribles imágenes de ellos besándose tras el menú. Cuando llegó el camarero, Mark bajó el menú para pedir las bebidas y le robó juguetonamente un bocado del aperitivo a la mujer. «Podría haber una explicación inocente», susurró Janet. «Quizás sea Amy, la hija de su jefe. Tal vez. Pero si me está engañando...» A Sandra se le encogió el corazón al pensarlo. «Primero conseguiremos pruebas», dijo Janet con firmeza. «Y si lo hace, tengo unos abogados de divorcio estupendos». Mientras reflexionaban sobre los pasos a seguir, se acercó una camarera, preguntando si algo les molestaba. Sandra señaló hacia la mesa de Mark y preguntó a la camarera por la pareja. «Han venido a menudo», respondió la camarera. «¿Siempre son tan cariñosos el uno con el otro?», preguntó Sandra. «Perdona, pero ¿hay alguna razón por la que sientas tanta curiosidad por esa mesa?» «No, es que estoy segura de haber visto a ese hombre comprando ropa para una mujer totalmente distinta», interrumpió Janet. «Mi amiga y yo estábamos debatiendo si deberíamos publicar una foto suya en nuestras redes sociales por si está engañando a la chica». La camarera negó enérgicamente con la cabeza. «Lo siento, señoritas, pero a la dirección le daría un ataque si asociaran este restaurante con algo tan escandaloso. Si veo que alguna de ustedes hace fotos de algo que no sea la comida, tendré que avisarle a mi jefe». «Desde luego no querríamos meternos en ningún lío». Janet sonrió alegremente y señaló los restos de la cena. «¿Podrías traernos la cuenta y empaquetar esto para llevar? Tenemos que irnos». Al día siguiente, Sandra, siguiendo un plan ideado con Janet,
Llevó el almuerzo de Mark al trabajo, con la intención de descubrir a Amy. Al entrar en su despacho se quedó helada al ver a su lado a la misma mujer del restaurante. «¡Sandy!», exclamó Mark, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «He traído el almuerzo», respondió Sandra, acercándose a la mujer. «Hola, supongo que no nos conocemos». «Soy Sandra, la esposa de Mark». «¿Tú eres Sandra?». El rostro de la mujer se iluminó y estrechó con entusiasmo la mano de Sandra. «Mark me ha hablado mucho de ti. Soy Elisa, la secretaria». Mark se apresuró a unirse a ellas. «Elisa es mi secretaria. Estábamos trabajando en la presentación para el acto de lanzamiento de esta noche». «Me resultas familiar. ¿Te conozco de algo, Elisa?», preguntó Sandra. Elisa desvió la mirada y negó con la cabeza. «No, señora Baker, creo que no. Solo llevo un mes trabajando aquí». Sandra miró a Mark con suspicacia. «Seguro que nunca mencionaste que tu anterior secretaria se había marchado». A Nina la ascendieron para trabajar con el señor Davis después de que su secretaria se jubilara. Elisa es su sustituta. Se le da muy bien la administración y también tiene un don para el lado creativo de las cosas. Entonces Sandra dijo, volviéndose para mirar a Elisa. «Son exquisitos», refiriéndose a los pendientes de la joven. «Fueron un regalo de mi padre», explicó la joven. «Vaya, ¿has traído esto hasta aquí solo para mí?», intervino Mark, admirando el almuerzo como si fuera lo más interesante del mundo. «Gracias por esto, cariño, pero Elisa y yo ya hemos comido». «Espero que hayan evitado todos los alimentos azucarados y ricos en sodio», dijo Sandra, con los ojos fijos en los envases de comida para llevar que había en el bote de la basura. «De todas formas, algunos chicos de la oficina agradecerán la comida casera. Lo llevaré a la sala de descanso y les avisaré que está allí», dijo Elisa y se alejó corriendo con la comida. «¿Hay algo que quieras decirme, Mark?», preguntó Sandra cuando Elisa ya se había ido. «No sé qué quieres que te diga, cariño», respondió él inocentemente. «¿A qué hora debo estar lista para el lanzamiento de esta noche?», preguntó Sandra, cambiando de tema. «¿Estás segura de que quieres venir? No va a ser muy emocionante». Sandra suspiró y forzó una sonrisa. «Gracias, cielo. Prefiero acurrucarme delante de la tele y ponerme al día con los últimos episodios de mi serie favorita». Mark sonrió. Ahora había un evidente alivio en la sonrisa del hombre. Besó a Sandra en la mejilla. Le dijo que probablemente iría directamente a la presentación después del trabajo y le pidió que no lo esperara despierta. Sandra salió del despacho, sabiendo que Mark definitivamente le ocultaba algo. Sandra estacionó su coche en el garaje de su casa y entró. «¿Has vuelto?», Janet apareció, bajando las escaleras. «¿Cómo te fue?». «La chica que está con Mark es su secretaria. Parecían cómodos juntos», respondió Sandra preocupada. Janet frunció el ceño y compartió más malas noticias, mostrando a Sandra un recibo de un par de pendientes de diamantes en forma de margarita mandados a hacer especialmente. «No me preguntes cómo he conseguido esto. Dios mío». Sandra se llevó una mano a la boca. «Esos son los pendientes que llevaba Elisa». Me miró a los ojos y me dijo que esos pendientes eran de su padre. Sandra arrugó el recibo y lo tiró por el pasillo. «Esa brujita descarada». «Nos enfrentaremos a él en su presentación de esta noche», sugirió Sandra. Janet arqueó las cejas. «¿Segura que quieres hacerlo en un acto de trabajo?». «Parece apropiado, ya que está con su secretaria», le dijo Sandra. «¿Cómo ha podido hacerme esto?». Sandra empezó a llorar de repente. «Janet, dime la verdad. ¿Hice algo para ahuyentar a Mark? ¿O debería haber puesto más empeño en mi aspecto? Quizás si me hubiera puesto Botox o les hubiera hecho algo a las chicas». Colocó las manos bajo sus pechos y los empujó hacia arriba. «No eres tú, Sandy, es él», dijo Janet, recalcando que la traición no era su culpa. Aquella noche, en el centro de conferencias, Sandra y Janet, vestidas de gala, se fijaron en un estricto guardia de seguridad en la entrada principal. Necesitaban una entrada encubierta. Rodeando el edificio, encontraron una salida de emergencia, pero estaba cerrada. Sandra sugirió forzar la entrada, pero Janet se negó, alegando riesgos legales. «Yo distraeré al guardia», ofreció finalmente Janet. Las cámaras de seguridad de la fachada del edificio apuntaban todas hacia afuera, así que Sandra se pegó a la pared mientras se escabullía hacia la fachada. Cuando estuvo cerca de la entrada, miró a Janet y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Janet juntó las manos como si rezara.
y se dirigió cojeando hacia la entrada con los zapatos de tiras colgando de los dedos. «Perdone», dijo Janet con un temblor emocional en la voz. «¿Tendría usted pegamento? Se me han roto los tacones y me he hecho daño en el tobillo y... Mientras Janet distraía al guardia con un gemido, Sandra siguió adelante. De repente, Janet gritó, «Solo necesito que me lo prestes», y se marchó en otra dirección, con el vestido recogido. El guardia la persiguió. Aprovechando el momento, Sandra se escabulló por la puerta y entró en el vestíbulo. Dentro, el acto de presentación de Mark estaba en marcha. Sandra se detuvo y observó cómo Mark y Elisa subían al estrado. Estaba decidida a esperar y enfrentarse a Mark después de la presentación, hasta que vio que Elisa pasaba suavemente la mano por el hombro de Mark y le sonreía cariñosamente. Furiosa, Sandra cruzó la sala, tomó una copa de champán y se la arrojó a Mark. «¡Sucia rata tramposa! ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con tu secretaria?», acusó en voz alta. Nervioso, Mark tapó el micrófono y suplicó que se lo explicaría más tarde. Pero Sandra reveló todo lo que había descubierto. Los pendientes, la reunión secreta de Mark con Elisa, todo. En medio del caos, una inversora expresó su disgusto y se levantó para marcharse. Como represalia, el señor Davis despidió a Mark con la esperanza de recuperar a la inversora. Pero ya era demasiado tarde. La gente empezó a abandonar el acto. Mark intentó desesperadamente dar explicaciones a Sandra, pero ella ya estaba harta y quiso irse. De repente, la voz de Mark la detuvo. «¡Es mi hija! Elisa no es mi amante, Sandra. ¡Es mi hija!». Sorprendida, Sandra se detuvo y se volvió. Se dio cuenta del parecido entre Mark y Elisa, comprendiendo la verdad. «Por favor, Sandy», suplicó Mark, explicando que acababa de enterarse de lo de Elisa. «Ocurrió en la universidad. Hubo una fiesta en la fraternidad y había una chica. Apenas recuerdo nada, y no supe nada de mi hija hasta que apareció en nuestra puerta hace 6 meses». «¿6 meses?», exclamó Sandra indignada. Mark bajó la cabeza, avergonzado. Estaba en estado de shock, y temía que te doliera descubrir que tenía una hija con otra persona después de habernos esforzado tanto por tener uno propio. El enfado de Sandra cambió al ver a Elisa sollozando en una silla. «No, Mark, fuiste un cobarde», dijo Sandra. «Lo que me has hecho pasar ya es bastante malo, pero la forma en que has tratado a tu hija es imperdonable». Ignorando a Mark, Sandra se acercó a Elisa. «Lo siento mucho», resopló Elisa y desvió la mirada. «Nunca quise hacerte daño ni darte motivos para pensar, solo quería tener la oportunidad de conocer a mi padre. Nunca pensé que acabaría así. Le rogué que te lo dijera». «Nada de esto es culpa tuya, Elisa. No has hecho nada malo». Sandra abrazó a Elisa, que devolvió el abrazo con sinceros sollozos. «Ya», la tranquilizó Sandra, acariciando el pelo de Elisa. «Ahora ya no hay secretos, y todo va a ir bien», añadió, con la esperanza de poder arreglar las cosas, al menos para Elisa.